Hola muchachos, vamos a ver operaciones entre objetos en CorelDRAW. De esta forma podemos crear nuevos objetos, podemos hacer Corel más eficiente o incluso crear contornos de corte. Muchachos, vean, vamos a explicar primero lo básico. No se me asusten que esto es muy fácil. Tenemos dos objetos. Si seleccionamos uno solo me aparecen las propiedades. Si seleccionamos dos o más me aparecen esas opciones que son las operaciones entre objetos. Voy simplemente a ubicar este circulito encima de este cuadrado, selecciono los dos y voy a explicar la más fácil de todas, soldar. Esta es la primera opción prácticamente en este grupito y al dar clic en soldar simplemente me va a unir las dos piezas. Si tenemos 3, 4, 5, 10 piezas no le va a importar. Él va a priorizar toda la parte exterior y todo me lo convierte en uno solo. Lo que esté adentro lo desaparece, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta porque es la más fácil de entender y puede ser la más usada, pero también podríamos perder muchas cosas en ella. Voy a dar control Z, pues no es necesario tener esa figura ahí. Ahora, seleccionemos estas dos. Sigue siendo un cuadrado y un circulito. Vamos a ver recortar. Recortar es esta opción de aquí. Para poderla entender debemos tener muy en cuenta que ella es sensible a la posición del objeto. En este caso, el círculo está encima del cuadrado. Así que si yo le doy recortar a esta figurita, en este caso esta opción, el círculo me va a recortar el cuadrado. Ya, pero voy a enviar el círculo al fondo. Control fin, lo voy a enviar al fondo de la página. Si selecciono estos dos objetos y le doy recortar, ahora el cuadrado me va a recortar mi círculo. En un ejemplo práctico, tanto de unión o soldar como la de recortar, si yo tengo por ejemplo este circulito por aquí y tengo este cuadradito por acá, yo a esto lo voy a seleccionar todo y le voy a oprimir C para que se alineen, en este caso horizontalmente. En este caso, estos tres, si yo selecciono los tres y les doy soldar, pues ¿qué va a pasar? Pues se me va a crear, en este caso, digamos que un icono. No me quedó muy bonito que digamos, pero creo que entiende el mensaje. Eran tres objetos, ahora solo es uno. ¿Qué se prioriza? Toda la parte exterior. Ahora, en recortar es muy usado para crear recortes, pero dejando transparencias. Me explico, voy a oprimir C y luego voy a oprimir E, tanto para que se alineen central y verticalmente. Si a esto lo selecciono y le doy recortar, en este caso, al quitar esa figurita, acabo de crear un marco. Este marco es hueco. Miren, es hueco. Así que si yo lo exporto en PNG, el espacio adentro es hueco, es vacío. Y es muy útil, por ejemplo, para dejar tanto en digital, la parte hueca, o en la parte física, por ejemplo, para crear etiquetas. Donde es hueco va a ir un corte. Porque en este caso se crea un contorno que yo puedo modificar. No es solo un objeto encima con un colorcito. ¿Listo? Bien, hasta ahí vamos bien lo que es recortar, lo que es en este caso soldar, pero nos faltan muchas más. Por ejemplo, intersección. Aquí tenemos el circulito y tenemos el cuadradito. Voy a seleccionarlos. Voy a ir a la tercera opción, que en este caso sería intersección. Al dar un clic, pues adivinen, lo que esté tocando los dos, se crearía la intersección. ¿Cuándo es útil? Cuando hay un contorno o una figurita que es difícil replicar y necesitamos hacer algún tipo de brillo o hacer algo. Por ejemplo, tenemos esta manzana. Pero esta manzana puede ser un poquitico complejo esta curva. En este caso no, está muy simple. Pero digamos que tenga más cositas o más trabajito. Yo puedo divinamente crear aquí un circulito, por ejemplo, que vaya aquí. Voy a darle un color X, no importa. Ahora voy a seleccionar este rojito y voy a seleccionar mi naranja. Y le voy a dar intersección. Al dar un clic se me crea un nuevo objeto. Mírenlo ahí, ¿cierto? Voy a oprimir escape. Voy a eliminar ese círculo que ya no es necesario y este objeto lo puedo llevar un poquitico más abajito, le puedo quitar el contorno y mejor le doy un color blanco. A este color blanco le puedo dar una transparencia, miren que es esta herramienta de aquí, herramienta transparencia, y si yo miro acá es transparencia sólida, o sea una uniforme, y le puedo dar un 50%, creando un efecto de un brillito en esa manzana. Hemos recreado toda una curva sin necesidad de hacerla desde cero. En esos casos, intersección brilla. Del resto, es complicado porque intersección no la vemos. O sea, es entre dos objetos, pero hay algo ahí y como no lo vemos, es más difícil de, digamos que interpretar como soldar. Ahora, antes de continuar con la siguiente opción, quiero resaltar que esta no se encuentra presente en todas las versiones de Corel. Si tienes una versión antigua, puede que no esté simplificar.
Recordemos que en la descripción y primer comentario les dejo el enlace para que actualicen la versión Corel 2026. O si desean, con este enlace pueden tener 15 días para que prueben el programa. ¿Listo? No se les olvide, muchachos. Ahora, simplificar cómo funciona es útil bastante porque es eficiente. Si tengo muchísimos objetos y los selecciono todos, quitemos este de aquí que estorba, y selecciono todos, se me habilita aquí una opción que es simplificar. Miren, muchachos, esto. Por favor, le voy a quitar el relleno y miren todas las líneas que hay, o sea, todos los objetos que hay, ¿ok? Control Z. Voy a seleccionarlos todos de nuevo, voy a dar simplificar y al darle clic yo veo que está exactamente igual. Usted dice, realmente no hicimos nada. Pero si yo empiezo a desglosar esto, lo que vemos es que, claro, todo lo que estaba oculto realmente me lo acaba de quitar, me lo recortó. Voy a dar control Z, voy a seleccionarlos todos y ahora les voy a quitar el relleno. Al quitar el relleno, vemos que es tal cual lo que estamos viendo. Entonces, todos esos nodos que estaban ocultos los acaba de eliminar y me simplificó el dibujo, haciéndolo más eficiente. Por ejemplo, en el primer capítulo, el segundo capítulo, si no estoy mal, yo les mostré esto de tarea. También les mostré que si le quitamos el relleno, podemos ver cómo está construido. Claro, porque hay objetos que están detrás. Control Z. Si yo le doy simplificar y le doy un clic, si vuelvo y le quito el relleno, ahora sí va a quedar tal cual como debería estar, todo recortadito y sin figuras por detrás que me podrían ocupar espacio o por lo menos eficiencia en Corel. Así funciona simplificar, es muy útil. Ahora, vienen unas de recorte que, bueno, esto lo van a entender fácilmente. Miren, si tengo estos dos objetos y los selecciono, aquí me aparece en estas opciones, delante menos detrás y detrás menos de adelante. Ok, lo que esté de primeras es lo que va a quedar. En este caso, si veo delante menos atrás, lo que esté delante es lo que va a quedar. ¿Cómo así delante, detrás? ¿Dos tiene usted de qué está hablando? Pues recuerden, esta figura está delante, esta está atrás. Recordemos que recortar era, digamos que sensible a la posición del objeto. En este caso no. En este caso, si yo le digo delante menos que atrás, pues me va a quedar la figura que está delante, pero ya recortada, ¿cierto? Control Z. Si le digo detrás menos que delante, pues me va a quedar la parte de atrás. Es la figura que me va a quedar, pero obviamente recortada. ¿Listo? Entonces digamos que es más fácil porque es más descriptiva. Y por último tenemos una herramienta, vea, hermosa, crear límites. Límites, por ejemplo, al igual que la parte de soldar, me va a dejar solo el contorno exterior, pero no me va a tocar todas las figuras. Me va a crear un nuevo contorno. Y yo voy a verlo aquí. Miren, por ejemplo, en este proyecto. Lindo, precioso, divino, es un conjunto de quién sabe cuántas figuras. En este caso le voy a dar clic derecho y desagrupar, porque está agrupadito, ¿cierto? Perfecto. Lo voy a seleccionar todo, miren, todo de aquí, y le voy a dar, en este caso, crear límites. Al darle un clic y al intentar mover lo que acabo de crear, en este caso lo voy a mover, vemos que me creó el límite, me quedó todo el contorno exterior. Es muy útil para corte, o sea, para un corte, digamos, de una pegatina, es bastante útil. ¿Cómo se haría en este caso? Voy a dar control Z. Es más, vean, en este caso les voy a enseñar un truquito. Si ustedes quieren alinear todo, ya les expliqué, creo. Seleccionamos todo en este caso, clic derecho, agrupar, y ahora al seleccionar los dos, puedo oprimir C, E, y ahí ya quedan automáticamente alineados. ¿Listo? En este caso, verifico que lo que tengo seleccionado es el contorno, y ahora sí, voy a crearle una silueta, o sea, que se expanda cierta cantidad. Teniendo el contorno seleccionado, en la parte izquierda, por aquí voy a buscarlo, creo que está aquí, silueta. En silueta yo le puedo indicar, por favor, que se expanda 10 milímetros. Puede ser más, puede ser menos. Miren, todo esto que se expanda. Eso sí, solo uno. Si colocan más, pues va a haber muchísimos más. En este caso, digamos, 4 milímetros puede ser mucho. 3 milímetros, vea. Que se expanda 3 milímetros. Y ahora sí, a esta silueta, lo que yo voy a hacer es separarla. Le voy a dar clic derecho, separar silueta, para yo poder eliminar la original, que era esta pequeña, y ya queda la expandida. Al igual que ahorita podemos seleccionar los dos, oprimir C y oprimir E, ¿cierto? Y a esta ya le podría dar un color blanco. Ahora eso sí, control fin para que se envíe al final de la capa. Listo, muchachos, vean. Voy a oprimir doble clic al cuadrado y cuando oprimo doble clic se me crea uno automáticamente en toda la hoja. Y le voy a dar un relleno, el relleno que usted quiera, no importa, un azulito. Ahora, si yo muevo este objeto, mire que va a tener una pegatina.
el plotter de corte ya va a ir por ese exterior y me va a quedar con esa pequeña, digamos que sangría, ¿sí? Que yo ya puedo hacer un corte y pegarlo donde yo quiera. Ese recorte es muy fácil y es gracias a una operación entre objetos que sería crear contorno. O bueno, crear límites creo que se llama. Pero vean, con esas operaciones entre objetos realmente podemos hacer muchas cosas. Yo le invito a que la practique, pruebe qué otros usos podría tener. Eso sí, los escucho en los comentarios. Bueno, los leo en los comentarios y cualquier dudita, pregunten muchachos, para eso estamos. El conocimiento es para todos. Nos vemos en un próximo tutorial o curso. Recuerden, el siguiente capítulo nos vemos porque este curso es secuencial. Hasta luego muchachos.